Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo, pero como veis, tenemos a nuestro ya habitual amigo Emilio Carrillo, que nos recibes ahí en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aurelio? Pues sí, efectivamente, en casa y encantado de que tú me recibas en la tuya y yo en la mía online. Encantado. Perfecto. Y vamos a ver el contexto de lo que vamos a hablar ahora, y más que nada preguntas y respuestas, Ujú. porque en una reciente conferencia que has dado aquí en Valencia, el tema de la distopía y la nueva humanidad, saltó la figura de un personaje bíblico y ahí dije, ¿por qué no ahondar en, en Noé? Porque había un tal Noé, cayó una tormenta perfecta, pero antes, según el libro que todos conocemos, el Génesis, este Noé recibió una orden divina de salvaguardar el futuro de la raza humana porque Dios había decidido eliminar la corrupción sobre la faz de la tierra, ¿no? Y entonces a uno se le presentan, ¿habrá algún parecido con lo que podría estar ocurriendo en la actualidad con respecto a un fenómeno tan impactante como un diluvio? Como no creemos en las casualidades, dijimos con Emilio, bueno, podríamos pensar esto, desarrollarlo, y por eso estamos aquí mismo ahora eh, ante la figura de Noé y este relato bíblico que es por todos conocido, creo. Pero vamos a desentrañar un poquito. Empecemos por el principio, Emilio, si te parece bien. Ujú. ¿Mito o realidad? ¿Quién era Noé, este hombre llamado por Dios? De acuerdo al relato bíblico, pertenecía o era la novena generación después de Adán, ¿no? El primer hombre en la tierra. Todo en el plano del relato bíblico. ¿Es un Ujú. dato que indica algo especial, esto que era la novena generación o no? Y entre paréntesis, Noé me ha encantado porque, bueno, lleva el nombre de Noé, uno de mis hijos, entonces me toca especialmente. Dicho lo cual, volvemos al principio. ¿Mito o realidad? ¿Quién era, quién fue Noé? Como tú muy bien has comentado, Aurelio, la figura de Noé está recogida en el libro del Génesis, libro que sin demasiado fundamento, entiendo, se le suele atribuir a Moisés. Y por tanto, para responder tu pregunta, depende de lo que contestemos acerca de la condición de historia, leyenda, mito del libro del Génesis. Uh -huh. El libro del Génesis es un libro muy completo que da muchas pistas y esas pistas están centradas en el contexto de una humanidad que no es esta, que es previa a esta, Uh -huh. que empieza por el propio Adán y que, como tú muy bien has dicho, termina con Noé. Uh -huh. La percepción que no solamente yo, sino que distintas personas tenemos, es que esta humanidad que arranca con Adán y termina con Noé es una descripción de la humanidad que coloquialmente denominamos como la humanidad atlante, que tiene que ver, por ejemplo, con esa Atlántida que recoge Platón en sus diálogos y que ese libro del Génesis, por tanto, no es una referencia solamente a personajes concretos, sino que está haciendo referencia a una humanidad y al proceso evolutivo de una humanidad. También hay que tener en cuenta que la figura de Noé, con otro nombre, no con el nombre de Noé, aparece en otras tradiciones. Uh Si -huh. nos acercamos a culturas de aquella época, nos encontramos que hay personajes similares que juegan un papel también similar Uh -huh. la cultura sumeria, en la cultura acadia, en la cultura babilónica. Y cuando digo que juega un papel similar, me refiero al hecho de que si hemos mencionado a Adán, y Adán viene a representar como el inicio, como los primeros pasos de esa humanidad atlante. Digo los primeros pasos porque nos enseñan las tradiciones espirituales, nos enseñan tradiciones como la teosófica, textos como lo de Elena Blavatsky acerca de la doctrina secreta, que la cuarta humanidad, que sería la humanidad atlante, porque antes tuvo Lemuria, la Hiperbórea y la Polar, la humanidad atlante, tendría como principal papel en el contexto de la evolución humana
la plasmación de la mente en su parte concreta, el nivel de la mente concreta, la mente que nos sirve para nuestras actividades rutinarias y cotidianas. Y que anteriormente, es decir, antes de la Atlántida, esa mente no existía. Había una humanidad, por supuesto, por ejemplo, la lemuriana, que tenía su componente energético etérico, su componente físico, su componente emocional, estaba encarnada, lógicamente, en la dimensión álmico-espiritual que tenemos todos los seres humanos, pero evolutivamente aún no había aparecido el elemento mente. Cuando se habla de Adán en el libro del Génesis, de Adán, de Eva, inmediatamente empiezan a aparecer otros personajes, se nos hace mención a una humanidad que aún no había accedido al árbol del conocimiento, al árbol del bien y del mal, es decir, a la fuente de conocimiento que está basada en la dualidad. Y la fuente de conocimiento que está basada en la dualidad, como bien sabe la psicología moderna, es la mente concreta precisamente, porque la mente concreta que usamos, insisto, para nuestro día a día, todo lo etiqueta, todo lo clasifica en bueno y malo, positivo y negativo, agradable y desagradable, malestar y bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se plasma absolutamente en el lenguaje que usamos, que muchas palabras no tendrían sentido si no fuera porque tienen su antónimo. Claro. Pues bien, en esa humanidad que arrancaría, ¿no?, de Adán, que es la humanidad lemuriana que ya se está metiendo en el ámbito de la Atlántida y que va a acceder a la mente, no representaría el final, representaría el tramo final de esa humanidad para dar paso a una nueva humanidad, que sería la quinta, que es la que, entre comillas, conformamos nosotros, es decir, es la quinta humanidad en la que nuestras almas están actualmente encarnadas. Entonces, con este telón de fondo, el responder, y vuelvo a tu pregunta directamente, el responder historia, mito, leyenda, yo diría que hay cosas que hoy damos por válida históricamente, que tienen menos base, que tienen menos fundamento, que está recogido en menos textos, que está la figura de Noé. Puede parecer que lo que se nos cuenta es muy raro y a partir de ahí, como se nos cuenta algo muy raro, no le damos credibilidad. Pero, insisto, si acudimos a las fuentes no solamente hebraicas, ¿no?, sino acudimos a fuentes babilónicas, acadias, sumerias, etcétera, etcétera, esta figura no la encontramos. Es la figura que sirve de transición, por así decir, entre esa humanidad atlante y el inicio de la nueva humanidad en la que nuestras almas están encarnadas. Estoy inclinado a pensar que la figura, así como está presentada en el relato bíblico, también corresponde a un arquetipo, por llamarlo de alguna manera. Y esta intención es, como todo arquetipo que se muestra, un modelo determinado para que entendamos ciertas cosas. Pienso en el hombre, en Noé, que recibe un llamado como el que se nos cuenta que recibió de parte de Dios, que se le encomienda una misión de calado. Las preguntas que se harán, ¿no? ¿Por qué yo? ¿No había otro? ¿Y si no doy la talla? ¿No estaré desvariando? ¿No será una broma? Vaya a saber de quién, ¿no? ¿Y Noé qué hace? Razona, intuye, presiente. ¿Qué impacto emocional tendría una persona de su talla? Y quiero pensar en cualidades que también querría preguntarte, para en ese momento dar una respuesta, porque evidentemente tiene que dar una respuesta. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué te parece si pudiéramos reconstruir, incluso en el plano de la posibilidad, no de la certeza, obviamente porque no lo sabemos, pero según lo que pasó, según lo que se demuestra en el relato en su conjunto, ¿qué habrá pasado, Noé? Bien, creo, Aurelio, que hay una pista importante para acercarnos, a responder con cierto fundamento a la pregunta tan interesante que planteas. Creo que el fundamento lo tenemos que buscar en la edad de Noé, en la edad. Con ello me refiero a lo siguiente. Adán, como representante de ese arranque de la humanidad atlante, la humanidad adánica, primera generación de la humanidad atlante, sabemos por los textos cristianos, por el libro de Génesis,
que Adán vivió 930 años. Se nos indica también en estos textos que hasta ese momento la vida del ser humano era una vida, entre comillas, perfecta, simbiosis con la naturaleza, una plenitud en cuanto a la percepción trascendente de la vida y de las cosas, y que eso también se ponía de manifiesto en el propio componente físico y por debajo del componente físico energético del ser humano. Los seres humanos, como pone de manifiesto la acupuntura, como pone de manifiesto el reiki, como pone de manifiesto todo lo que tiene que ver con los chakras, con los nadis, etcétera, etcétera, tenemos un componente energético o etérico subyacente y que sirve como molde del físico. Se nos indica que esas primeras humanidades, esos primeros seres humanos que vienen de la humanidad polar, la hiperbórea, la lemuriana, eran muy puros, entre otras cosas porque efectivamente, como antes decíamos, la mente todavía no se había configurado. A partir de ahí su forma de relacionarse con la vida, con la naturaleza, era muy directa, era muy energética. La mente es un logro en la evolución, pero también nos separa, porque la mente hace que aparezca ya plenamente la consciencia de yo, la autoconsciencia, y al aparecer plenamente la autoconsciencia hace que ya exista yo, pero también exista el otro, y ahí a partir de ahí, incluso ese otro, nos alejamos incluso de la propia divinidad. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pecado original, etcétera, el término pecado etimológicamente significa alejamiento, significa separación, ¿no? Y es precisamente lo que hace la mente, ¿no? Que nos separa, nos da un nuevo instrumento que eso sí hay que desarrollar y en ello estamos, pero a su vez nos quita, nos da y nos quita. A ese respecto, por tanto, cuando existía esa humanidad, se nos indica que esa humanidad era muy perfecta, que llevaba una vida muy en simbiosis con la vida y con la naturaleza, y que a partir de ahí una de las consecuencias de eso es que vivía muchos años. Incluso hay algunos autores que, indagando en todo ello, dicen que no solamente es que vivieran muchos años, sino que vivían tantos años y desencarnaban cuando en conciencia consideraban ya que había llegado el momento. Es decir, que Adán, por tanto, pongamos por caso, no es que se muriera, entre comillas, sino que hay un momento determinado que se desencarna voluntariamente. Pero para no desviarnos, para centrarnos en lo que estamos hablando, hay toda una saga de lo que los autores que han estudiado esto llaman los superlongevos patriarcas antidiluvianos, antes del diluvio. Porque tú antes decías perfectamente que hay 9, desde Adán hasta Noé, hay como 9 fases, por decirlo de alguna forma. Y ahí aparecen personajes muy curiosos. Aparece el personaje, por ejemplo, de Matusalén, que vive 969 años. E incluso el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé, tuvo 3. Uno de los hijos de Noé, Jared, se nos indica que vivió 962. Entonces, fíjate a lo que quiero llegar, Aurelio. En el inicio de lo que fue, vamos a llamarle así, la primera generación atlante, había una edad muy alta, que pone de manifiesto la edad de Adán. A partir de ahí, esa humanidad que ya se acerca al árbol del conocimiento, que al acercarse al árbol del conocimiento empieza a vivir la vida de una manera distinta, sentimiento de yo, percepción de yo, dualidad, alejamiento de lo natural, alejamiento de la vida, alejamiento de la propia idea de la trascendencia. Esa humanidad va dejando de ser perfecta y a partir de ahí, como consecuencia de eso, su propio cuerpo etérico y a partir de ahí su cuerpo físico se va cada vez más como desgastando. Y a lo largo de la humanidad, el ser humano va viviendo cada vez menos años, es decir, la esperanza de vida, para entendernos, va disminuyendo como consecuencia de un deterioro de nuestro cuerpo etérico que no es casual, sino que tiene que ver de la repercusión en nuestro cuerpo etérico energético de la pérdida de una visión trascendente de la vida con plenitud y de una sinergia con la propia vida, con la naturaleza y con la madre tierra. Y se tiene entendido, y hay muchos autores que lo estudian, que a lo largo de la Atlántida la edad fue disminuyendo y se fue acercando a lo que es la edad máxima de los primeros componentes de esta quinta generación humana. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Que ya vive 120, 170 años. Por ejemplo, Moisés, que vive 120 años. Fíjate la diferencia, siguen siendo muchos años,
pero entre casi los 1000 de Matusalén a los 120 de Moisés hay una enorme diferencia, ¿verdad? Bien, pues si vemos la evolución de la Atlántida como un lento deterioro motivado por el alejamiento de la espiritualidad, un lento deterioro de nuestro componente etérico energético y a partir de ahí de la esperanza de vida de nuestro cuerpo físico, llama la atención que Noé, estando al final de la Atlántida, mantenga la esperanza de vida de los primeros componentes de la Atlántida. Y la Atlántida no sabemos exactamente cuánto tiempo duró, pero seguro que duró muchas decenas de miles de años. Entonces, a partir de ahí, resulta curioso esta aparente contradicción. ¿Cómo es posible que si la edad media de la civilización atlante va bajando, bajando, sin embargo, en el tramo final de la civilización atlante haya alguien como Noé o como su propio hijo Jared que mantienen esa esperanza de vida tan alta como antes de que la humanidad empezara a aliarse ella misma con el alejamiento de la vida, etcétera, etcétera, que acabo de compartir? Da que pensar, Aurelio, de que dentro de la tradición, dentro del mundo atlante, hubo una parte de personas, hubo una parte de atlantes que se mantuvieron con cierta pureza, salvando por completo la distancia, porque no es lo mismo, pero quizás para que las personas que sigan este vídeo tengan algún tipo de referencia, hoy en la humanidad y en el ámbito oriental hay una casta dentro de la India que son los brahmanes. Los brahmanes es una casta que va pasando de padres a hijos y que se consideran muy puros. Se consideran muy puros porque su práctica de vida de padres a hijos siempre se mantiene en un alto nivel de conciencia. Por ejemplo, son muy estrictos en la alimentación vegetariana, son muy estrictos en cuanto a tener perfectamente armonizado su mundo emocional y su mundo mental, son muy claros en cuanto a sus percepciones concienciales y espirituales, y ellos consideran que eso va pasando en esa cultura de padres a hijos y eso permite que en ese ámbito de los brahmanes encarnen siempre almas de una alta vibración, porque esas almas de alta vibración necesitan unos receptores que tengan un formato también vibracional en sintonía para poder encajar, para poder asumir la alta vibración de las almas. Que nos sirva esto no para llevarlo exactamente como algo paralelo a lo que estoy compartiendo, pero sí nos puede servir analógicamente. Es decir, mi percepción es que en el ámbito del mundo atlante hubo un grupo de seres humanos, hubo un grupo de personas que se mantuvieron en esa sinergia con la vida, que se mantuvieron en esa cercanía a lo trascendente, a la naturaleza divina que todos poseemos, y que eso fue pasando de padres a hijos, y Noé, junto con su hijo Jared y sus otros dos hijos, es la última manifestación. Dicho todo esto, voy a tu pregunta tal como la planteaste. ¿Cómo tuvo que vivir Noé todo esto? Yo creo que Noé esto lo vivió con mucha conciencia. Es decir, a Noé no le resultó extraño que se le planteara lo que se le planteó, porque en su concepción de la vida, en su conciencia, lo que para otros era extraño, para él formaba parte intrínseca de la propia vida. Esa sinergia con la divinidad, esa sinergia con la vida estaba presente en él, como pone de manifiesto su longevidad de una forma similar a aquellos seres humanos antes que la mente apareciera. Con esto no quiero decir que Noé no tuviera mente concreta, que la tenía, pero se había mantenido en pureza, con lo que yo entiendo, Aurelio, que lo que Noé sintió en su mundo emocional, en su mundo mental, como tú señalabas, es simplemente algo que él, desde el punto de vista del discernimiento, nunca puso en duda, desde el punto de vista de sus convicciones espirituales, nunca puso en duda, y eso sí, lo único que pudo provocar alguna arista fue la absoluta incomprensión de aquellos que le rodeaban, porque aquellos que le rodeaban ya no pertenecían, por decirlo de algún modo, a ese grupo de personas que se habían mantenido puros, sino que estaban ya en la voraine de la debacle y del declive que fue a lo largo de toda su caída la civilización atlante. Ahora, ¿por qué crees que fue el diluvio la forma por la cual la divinidad quiere lograr la aniquilación de la vida en la Tierra? Podría haber sido de otro modo, también catastrófico y natural, pero el agua es el medio elegido. ¿Esto tiene alguna significación?
Bien, antes que nada señalar que, como antes decíamos, no solamente ha existido la Atlántida, a la que hemos hecho varias menciones, y nuestra humanidad, sino volver a recordar que ha habido varias antes. En textos que estudian estas 5 humanidades, la nuestra es la quinta, estas 5 humanidades, se intenta poner de manifiesto que el agua y el fuego se van alternando como mecanismos de la madre tierra para impulsar el proceso evolutivo humano. Es decir, se considera que la madre tierra es un ser vivo que nos cobija, como otras muchas formas de vida. Se considera que la madre tierra tiene una consciencia que va evolucionando, y en esa consciencia evolutiva del ser vivo que es la madre tierra es como el elemento desencadenante que va empujando a la humanidad en su cadena evolutiva, en su proceso evolutivo. Evidentemente, siempre que hay una humanidad y esa humanidad desaparece, tiene que haber miembros de esa humanidad que se mantienen para que la especie humana siga sobreviviendo. Es decir, cuando desaparece el Atlántida del diluvio, como muestra lo que tiene que ver con Noé, tiene que haber seres humanos que se mantengan vivos, si no, no habría una quinta humanidad, no habríamos quedado en la cuarta, ¿no? Pero sin menoscabo de que siempre tienen que mantenerse X número de personas, entre comillas, vivas, la madre tierra lo que hace es como provocar una especie de removimiento para que ese removimiento signifique la caída del sistema. Nosotros en nuestra humanidad lo llamaríamos sistema socioeconómico, entramado político institucional. Estas palabras no son válidas para anteriores humanidades, pero nos sirven, ¿no? Nos sirven de referencia. Hay siempre, cada humanidad ha ido montando un sistema, entre comillas, pero claro, ese sistema que en su inicio y en su desarrollo es un factor de evolución, hay un momento en que se convierte en un obstáculo y que se va como anquilosando. Yo creo que algo es parecido a lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Entonces, ante ese anquilosamiento es la madre tierra la que se remueve, y para que su removimiento provoque la caída de ese sistema para que pueda surgir algo nuevo. Y en ese sentido, autores como por ejemplo Annie Besant en el libro La genealogía del ser humano, también Elena Blavatsky, a la que hacíamos referencia antes con la doctrina secreta, hacen mención a que la Tierra es como si fuera alternando el fuego y el agua a la hora de llevar a cabo ese removimiento que posibilita que esa humanidad y el sistema que ha generado, que ha cumplido su función, dé paso por la caída de ese sistema a una nueva humanidad de unas características evolutivas más avanzadas, por decirlo de una forma coloquial. A partir de ahí, efectivamente, en este contexto, el tránsito de la humanidad atlante a la actual humanidad, la madre tierra la empuja, impulsa esa evolución y lo hace a través del agua. Hay que señalar, no obstante, Aurelio, que el proceso de declive de la Atlántida, según ponen de manifiesto todos estos libros, ese proceso de declive fue un proceso lento, especialmente lento, porque, por ejemplo, en la doctrina secreta de Elena Blavatsky se nos señala que el declive de la Atlántida comienza con un cambio de los ejes magnéticos de la Tierra hace 750.000 años. Hay que recordar que este libro fue escrito en el tramo final del siglo XIX y que la geología y la ciencia no tenía conocimiento, tenía un mínimo conocimiento de eso de los ejes y, por supuesto, no fechaba bajo ningún aspecto nada que tuviera que ver con el momento en el que se han producido cambios de los ejes magnéticos del planeta Tierra. Hoy sí, hoy ya, desde bien metidos en el siglo XX, ya se ha profundizado en el tema de los cambios de los ejes y no hace demasiado tiempo se localizó un cambio de ejes hace 750.000 años, que es lo que precisamente se enseña desde finales del siglo XIX en la doctrina secreta. Pues bien, ahí comenzaría un proceso de declive de la Atlántida que tendría como colofón, que tendría como desencadenante final ese diluvio universal. Un diluvio que, por cierto, algunas voces autorizadas, Platón indirectamente viene a decir algo al respecto, tendría que ver con el hundimiento de una isla, la isla Posidonis, que sería como el último bastión de esa civilización atlante
localizada en medio del Océano Atlántico. Y que el hundimiento de esa isla, de las placas tectónicas, provocan el hundimiento de esa isla, y eso provoca tsunamis, eso provoca maremotos, y quizás ese diluvio del que estamos hablando no sería tanto una riada de agua proveniente de las nubes como una riada de agua proveniente de movimientos de los mares, de movimientos de los océanos, de lo que hoy llamamos tsunamis y maremotos, debido precisamente al hundimiento de esa gran isla y todos los movimientos de las placas tectónicas que eso provocó. Finalmente, desde el punto de vista, vamos a llamarle de simbolismo espiritual, porque hemos hablado de geología, hemos hablado de acontecimientos que tienen que ver con lo que el ser humano denomina catástrofes naturales, que realmente es la madre tierra, que también va evolucionando, que también va moviéndose. La muerte en definitiva no existe, la muerte es un imposible y lo que se mantiene siempre vivo es lo que realmente somos. Bien, a partir de ahí, el simbolismo del agua. Es cierto, Aurelio, que en la humanidad que surge a partir de ese diluvio, el agua tiene un enorme protagonismo. Voy concretamente al siguiente hecho. Cuando a Jesús de Nazaret se le pregunta, cuando a Cristo Jesús se le inquiere sobre cómo evolucionar, cómo plasmar lo que somos, nuestra divinidad en la cotidianidad, él habla de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Y en el Evangelio de Juan, al rabí judío Nicodemo le insta a que hay que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le pregunta, maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Lo que le dice Cristo Jesús de forma muy amorosa es, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Te insisto, hay que nacer de nuevo del agua y del agua, y sí, efectivamente, ese es el orden en el que lo dice, del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. Fíjate que estamos hablando de vivir en coherencia con lo que somos, de vivir en consciencia con nuestro ser verdadero. La expresión espíritu encaja, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo del espíritu, ¿no? Que ese espíritu que representa la presencia de lo divino en nosotros se haga presente, se haga de manifiesto. Pero ¿y el agua? ¿Qué pinta el agua? Ahí, ¿qué pinta el agua? Pero es más, aparte de esta respuesta curiosa que da Cristo Jesús cuando está hablando con Nicodemo, en la propia vida de Jesús resulta que hay un milagro que todos conocemos que consiste en transformar el agua en vino, la boda de Caná. Bien, pero más adelante el vino vuelve a aparecer ni más ni menos que en la última cena, junto con el pan y el vino. Y él habla de ese pan y de ese vino como su cuerpo, ¿eh? Y de alguna forma nos lleva a alimentarnos de ahí para nacer a esa nueva vida y para llevar a cabo el nacer de nuevo. Pero es que muy pocas horas después, cuando ya está crucificado en el madero, la famosa lanzada que le dan a Jesús ya poco antes del estertor de su muerte, esa lanzada tiene lo que le sale del costado a Jesús es sangre y agua. El agua tiene un protagonismo. Es decir, fíjate que estamos hablando del agua en su primer milagro que se transforma el vino que aparece en la última cena y que él habla de ese vino como comer de mi cuerpo, beber de mi sangre, que es lo que él viene a decir en esa última cena. Y ahora esa sangre se transforma el agua en el momento previo al estertor de su muerte. Esto lo estoy apuntando para ir percibiendo que el término agua tiene una significación metafórica, simbólica, espiritual muy profunda. Finalmente, para llegar a donde quiero ir y no divagar más, aunque creo que estas precisiones han podido ser de interés. Sí. Cuando hablamos de agua, lo que estamos hablando es de la composición misma del ser humano y de la madre tierra. Hay que tener en cuenta que la madre tierra es un 70% agua. No sabemos exactamente cómo sería antes, pero sabemos que la tierra que ha conocido esta humanidad es un 70% agua. Y nos dice la ciencia que los seres humanos somos agua en un 70%. Lo que quiero decir con esto es que cuando habla Cristo Jesús de nacer de nuevo del espíritu y del agua y del espíritu, lo del espíritu está claro, que se haga presente lo que realmente somos. Y con relación al agua significa que esa transformación interna, que es espiritual, nos transforma desde el punto de vista
etérico, que es lo que personalmente ligo a lo que es el agua, lo etérico, no ya lo sólido, que es el físico, sino el agua, que es lo etérico, y cómo esa transformación interna espiritual provoca también mutaciones, provoca también transformaciones en el ser humano hasta el punto de transformarlo energética y etéricamente y a partir de ahí transformarlo de la misma manera desde el punto de vista físico. Es por esto por lo que Jesús de Nazaret nos dice que después de esta generación humana, cuando nos describe el final de esta generación humana, aparecerá finalmente una nueva humanidad que será la sexta, que no conocerá la muerte. Es decir, volveremos, por tanto, a retomar, vamos a decirle así, una perfección que tiene que ver con una transformación que es espiritual, pero que tiene impactos, que tiene efectos desde el punto de vista también físico, energético y material. Y entiendo que el primer albadonazo que tenemos al respecto es precisamente la simbología del agua como elemento que utiliza la Madre Tierra para dar surgimiento a esta nueva humanidad. Una nueva humanidad que no por casualidad está ligada a la constelación de Piscis y que ya en su tramo final tiene que dar paso a una nueva constelación, al protagonismo de una nueva constelación, como ya nos dicen los astrólogos que ha sucedido de la mano de Acuario. Entonces creo que, por tanto, la utilización del agua como elemento desencadenante del fin de la cuarta humanidad saldante y el inicio de la quinta contiene un mensaje muy potente acerca de la forma de vida de la quinta humanidad, del protagonismo de Piscis y finalmente del convencimiento de que la transformación espiritual a la que estamos llamados y que del tránsito de la quinta a la sexta humanidad se plasmará en nuestra evolución, va a provocar no solamente la presencia de lo que somos, es decir, una humanidad que empieza a vivir ya por fin, que ya es hora, desde las cualidades y atributos de lo que realmente somos, sino que también se nos anuncia una transformación etérica que también será una transformación física y una transformación, entre otras muchas cosas, de la esperanza de vida del ser humano. Creo que todo ello, Aurelio, está detrás de este simbolismo profundo del agua. Se podría hacer un libro solamente hablando del agua, pero vamos a avanzar un poquito más. En el imaginario popular encontramos la figura de Noé vinculada al arca, ¿no? Noé y arca, exactamente lo mismo. ¿Simbolizan ese tándem algo especial? La construcción del arca original también tuvo como escenario la burla de la gente. Claro, veían una nave colosal que se levantaba en el medio de un extenso y seco territorio y esto llamaba mucho la atención. Pero ya había señales, ¿no? Y Noé se estaba dando cuenta que había que apurar la obra, había que terminar el arca y todo aquello iba a terminar como terminó. Entonces, el arca significa algo que podríamos traspolar, digamos, también en el campo de la simbología, etcétera, etcétera, y esto de las señales. Inclusive, podríamos hablar de que ahora hay señales de algo que se viene. Bien, antes que nada, cuando hablamos del arca de Noé, como tú muy bien nos has recordado, tiene que ver con una especie de barco, vamos a llamarlo así, un navío que debe tener la capacidad suficiente y las características técnicas suficientes como para, ante un diluvio, antes comentábamos que puede ser más que una gran caída de agua lloviendo, puede ser un tsunami, puede ser un maremoto, también eso hay que tenerlo como hipótesis, y se trata, por tanto, de un buque, de un navío, de una herramienta, en definitiva, que tenga capacidad de flotar, no solamente para la familia de Noé, que al fin y al cabo era él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. No eran tanta gente, ¿no? Pero Noé recibe el mandato de albergar ahí no solamente a él y a su familia, sino a todas las especies de animales, ¿no? Él dice literalmente el libro del Génesis durante ese diluvio, con lo cual significa que tenía que ser ya un espacio
con unas circunstancias que no sería una simple barca para entendernos, sino que tenía que tener otras proporciones. Se dice en ese sentido algo muy importante, Aurelio, y es que las medidas que Noé toma para realizar ese barco, para realizar ese navío, para llevar a cabo la construcción de eso que flota con las características que acabamos de compartir, esas medidas se las da la propia divinidad. Es decir, no es algo que a él se le ocurra utilizando el sentido común, o bueno, pues para esto voy a necesitar esto. No, no, es que se le dan, vienen dadas, se le dan dadas. Eso significa que, además de lo que es el arca como un navío que sirva para que se mantengan vivos, tal como hemos comentado, hombres, seres humanos y animales, junto con eso, inevitablemente, el arca de Noé nos lleva también a pensar y a ponerla en relación con el arca de la alianza. El arca de la alianza es otra cosa totalmente distinta, no es ni mucho menos ningún barco. El arca de la alianza aparece también claramente en el Antiguo Testamento y es un objeto sagrado que se guarda en el Sancta Sanctorum del templo y que tiene unas propiedades tan tremendas como que paseándola puede provocar que se caigan murallas, ¿no? Que es también lo que nos relatan algunos pasajes del Antiguo Testamento. La palabra arca, no por casualidad, se vuelve a repetir. En el caso de Noé hablamos del arca de Noé. En el segundo caso hablamos del arca de la alianza. Pero fíjate, en el caso de Noé también es un arca de la alianza, porque ese arca no la elabora Noé con sus medidas a su modo, sino que recibe unas medidas, recibe unas especificaciones. Es decir, pone de manifiesto que ahí hay una cooperación, por decirlo de alguna forma. Es decir, que hay ahí una alianza, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que percibo que esa especie de comunión humano-divina que se da en la construcción del arca de Noé es una comunión humano-divina que se mantiene ya en la nueva generación, en la nueva humanidad, en la quinta humanidad, a través de ese arca de la alianza, con las capacidades y con las propiedades que se nos narra también en el Antiguo Testamento. Justamente te adelantaste el tema de la alianza, porque justamente en el momento que finaliza, nos estamos adelantando un poco en la historia, el diluvio termina y Dios establece una alianza, concretamente, ¿no? Y esta palabra se repite, como bien has recordado, en la historia bíblica, ¿no? Y también me voy a adelantar a lo que te iba a preguntar y te lo hago en este momento. ¿Necesitaremos una alianza nueva en los próximos tiempos? ¿Somos seres de alianza? Sin duda ninguna, Aurelio, para el tránsito de la humanidad actual a la nueva humanidad, y más concretamente, siendo más específicos, para el tránsito de esta generación humana dentro de la quinta humanidad a la nueva generación humana, que es de lo que nos habla con toda exactitud Cristo Jesús, que no se muerde la lengua, no se muerde la lengua porque habla con toda precisión del final de esta generación humana, nos da las señales de lo que serán los últimos tiempos de esta generación humana y a partir de ahí también nos habla del surgimiento de una nueva generación humana. Pues bien, para que ese paso se pueda dar, hace falta una alianza, efectivamente, Aurelio. Lo que a mi modesto entender sucede es que esa alianza ya está plasmada. Esa alianza se plasmó en el momento en el que lo crístico, la fuerza crística, el verbo divino encarna en un ser humano. Es decir, el momento en el que se dieron las condiciones necesarias y pertinentes, que no son sencillas, pero se dieron las condiciones para que en el contexto de la Madre Tierra y en el ámbito de la humanidad lo crístico encarnara en un ser humano, en el ser humano que conocemos como Jesús de Nazaret, sin ningún tipo de duda, tal como yo lo percibo, el alma más grande, el alma más noble, el alma más madura, el alma más elevada que jamás ha encarnado en la humanidad, pero que no tenía ese componente crístico, pero que al plasmarse, cuando ese alma, dicho en lenguaje oriental, plasma su dharma, plasma su sentido de vida, toda su grandeza la cristaliza en su vida como Jesús de Nazaret, eso unido a las condiciones que se están dando en el contexto de la evolución de la Madre Tierra,
posibilita que lo crístico se haga presente en un ser humano e, insisto, a partir de ahí, en la Madre Tierra. Creo que en este caso, Aurelio, esa encarnación crística es la alianza, porque de hecho los libros cristianos, el Nuevo Testamento, dicen con claridad que Cristo Jesús hace lo que esos textos denominan el rescate, ¿no? Hace un rescate. ¿El rescate qué es? Posibilita que se abra una puerta, la puerta hacia esa nueva humanidad. Una humanidad que se había ido separando, que se había ido alejando, que debido ya no solamente a esa mente concreta inicial, ¿no?, de la humanidad hablante, sino que esa mente en nuestra humanidad se va desarrollando y se va expandiendo y la mente cada vez tiene más fuerza. Todo eso que tiene nos da cosas, como antes decía, nos quita. Y entre los que nos quita nos va provocando una separación y un alejamiento de la trascendencia y de la vida. La presencia de lo crístico en un ser humano y a través de un ser humano en la Madre Tierra impregna y transforma la conciencia humana y la conciencia planetaria. Impregna y permea el etérico, el cuerpo energético y etérico de la Madre Tierra, y a partir de ahí también indirectamente el cuerpo etérico y energético de los seres humanos. Y todo eso plasma, hace posible este tránsito, el que se den las circunstancias para que este tránsito a una nueva humanidad sea factible. Creo que, por tanto, la encarnación de Cristo es la plasmación de esa alianza. Si hemos hablado del Arca de Noé en un momento concreto como elemento o punto de transición de la cuarta a la quinta humanidad, si hemos hablado del Arca de la Alianza como fundamento del mantenimiento de esa alianza en esta humanidad, yo diría que Cristo es el elemento desencadenante del paso a la siguiente. Hay un número, sabemos que los números tienen un peso específico en el relato de la Biblia en general, ¿no? Y son los famosos 40 días que duró el diluvio, ¿no? Según el relato. 40 años que recuerdan los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días del retiro de Jesús antes de su vida pública, ni que hablar de la cuarentena, de que tanto se habló últimamente en estos tiempos distópicos. Volvemos a la distopía. 40. ¿Qué significan esos 40? Años, días, lo que sea. Pues fíjate, Aurelio, a lo que has comentado, que has puesto ejemplos muy oportunos del uso del número 40. Te añado otro del que se habla menos porque posiblemente no se han hecho los números. Me refiero a algo tan importante como lo siguiente. Nos dicen los textos cristianos, personalmente no tengo ninguna duda que fue así, que Jesús de Nazaret muere físicamente y resucita en un momento concreto. Bien, coloquialmente, si a una persona de cultura general le preguntamos ¿cuántos días hubo entre la muerte y la resurrección de Jesús? 3 días, porque recordamos que en algún momento en nuestra vida habremos escuchado que se dice al tercer día resucitó, al tercer día se resucitó. Bien, resulta curioso porque el tercer día sabemos que Jesús fallece un viernes. Con toda precisión lo narran los evangelios, un viernes. El tercer día, si muere un viernes, sábado, domingo, lunes. Sin embargo, no. Sin embargo, se nos dice que el día de resurrección es después del sábado, el día después del sábado. También lo dicen los evangelios, es decir, resucita un domingo. Primera pregunta, vamos a ver si muere un viernes y resucita un domingo, ¿cómo son 3 días? Yo de esto me ocupé hace muchos años, Aurelio, y la respuesta es muy sencilla. El sistema numérico de la época, el sistema numérico romano, por ejemplo, era lo que se llama inclusivo. Es decir, que cuenta el primer día, o sea, lo primero que vayas a contar cuentas el primero y el último. Con lo que cuando se habla de viernes a domingo, se está hablando de 3 días, porque se cuentan el primero y el último, viernes, sábado y domingo. Por eso son 3 días. Fíjate que eso todavía hoy está de alguna manera presente, porque muchas personas tienen en la cabeza cuando se habla de 2 semanas que son 15 días. Y 2 semanas no son 15 días, 2 semanas son 14 días.
Pero claro, depende cómo lo cuentes. Si lo cuentas inclusivamente, sí van a ser los 15 días de marca, ¿no? Este es un primer dato que me llamó la atención. Bueno, vale, pues entendido el por qué se habla de 3 días, aunque no son 3 días, son 2. Pero en un momento concreto algo en mi interior me llamó a pensarlo más, a reflexionar más. ¿Cuándo exactamente muere Jesús? Ese viernes. ¿Cuándo fallece físicamente crucificado en el madero? Los textos cristianos, los evangelios, el Nuevo Testamento, no nos dan la hora, pero hay muchos estudios hechos al respecto y por lo que se dice, es decir, por las pistas que se dan, por el escenario que se indica, tuvo que ser en torno a las 15 horas, aproximadamente a las 15 horas del viernes, arriba o abajo, pero en torno a las 15 horas. ¿Y cuándo resucita? Ahí los evangelios sí son clarísimos. Dicen uno u otro, al que nos vayamos, dicen o muy temprano o al amanecer. Son las dos expresiones que se utilizan traducidos al castellano, o muy temprano al amanecer. Creo que convencionalmente, al escuchar lo del amanecer y muy temprano, podemos situarlo en torno aproximadamente a las 7 de la mañana. Bien, a partir de ahí, esa fue mi conclusión, es decir, que Cristo Jesús fallece físicamente en torno a las 3 de la tarde del viernes y resucita en torno a las 7 de la mañana del domingo. Pero a partir de ahí no me interesé en hacer el recuento de horas. Si es así, ¿cuántas horas estuvo Jesús, entre comillas, fallecido antes de que resucitara? Bueno, pues cuando hacemos la contabilidad de las horas son precisamente 40, Aurelio, precisamente 40. De las 7 de la tarde del viernes, perdón, de las 3 de la tarde del viernes, de las 15 horas a las 7 de la mañana del domingo, también hay 40 horas. Vuelve a aparecer lo de las 40 horas. Y tú has puesto ejemplo de lo que son esas 40 horas. Estamos hablando de esos 40 años en el caso de Noé, estamos hablando de ese retiro de meditación en el desierto por parte del propio Cristo Jesús tras su bautismo en el río Jordán, que es cuando el crístico ya empieza a encarnarse en él, etcétera, etcétera. ¿Qué significado puede tener lo del número 40? A mi modesto entender, Aurelio, tiene un significado que va siempre relacionado con la mirada hacia adentro, con la mirada hacia adentro. Tiene que ver con meditación o introspección, tiene que ver con retiro y con recogimiento. En el caso de los 40 aplicado a Noé, es un tiempo de retiro y de espera, ¿no? Pero evidentemente es un tiempo de recogimiento, ¿no? Ante lo que estaba ocurriendo en el exterior, es un tiempo de recogimiento. Los 40 días de Jesús en el desierto, él se retira precisamente para estar en silencio, para ayunar, para estar en meditación y en introspección con el objetivo de afrontar debidamente la integración de esa energía crística que había llegado a él y de comenzar los 3 años y algo que le quedan de vida pública. Y en el caso, y yo creo que esto ya es determinante, y en el caso de las 40 horas que transcurren desde el fallecimiento físico de Jesús a la resurrección, porque claro, Jesús no muere, Jesús sigue vivo. Sabemos que por la mañana del domingo ya se le ve por primera vez ese domingo y él tiene un cuerpo que es el suyo, pero que no es exactamente igual, porque incluso hay algunas personas cercanas, ni más ni menos que puede ser la propia María Magdalena, que al principio tienen que fijarse, por decirlo de alguna forma, para darse cuenta que es él, ¿no? Es muy simple, Jesús no está utilizando su cuerpo físico, que ha fallecido, y posiblemente lleno de fuerza crística se ha desintegrado, que es lo que impregna la sábana santa. Es decir, el cuerpo de Jesús no queda ahí para irse destruyendo por la putrefacción, sino que lleno, permeado de lo crístico, se desintegra. Y esa desintegración es lo que queda ahí como presencia en ese maravilloso sudario que conocemos como la sábana santa. Y es su cuerpo etérico, este cuerpo etérico energético al que hacíamos referencia anteriormente, el que en el caso de Cristo Jesús le sirve como cuerpo de resurrección, es decir, como cuerpo en el que está aquí y volvemos al 40. ¿Cuántos días? 40 días, es decir, porque desde la resurrección a la ascensión de Jesús también hay, Aurelio, 40 días. Bien, cuando nos preguntamos entre el fallecimiento y la resurrección y en esas 40 horas a las que hacía referencia anteriormente, ¿dónde estuvo Jesús? Él no ha muerto, no hay muerte.
¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Está allí en el sepulcro que le ha preparado José de Arimatea como adormilado, como adormecido, en coma? ¿Qué es lo que hace? Bien, eso también es algo que a mi esposa, a Lola y a mí, nos llenó de interés, ¿no? Y bueno, pues casi todo lo encontramos en los propios textos, entre comillas, oficiales. Es decir, que es curioso que a pesar de la tergiversación o manipulación que pueden tener, sigue habiendo una cantidad de información impresionante. Y lo encontramos en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro. La primera carta de Pedro indica, narra lo que hace Jesús durante esas 40 horas, el tiempo que hay entre la muerte y la resurrección. Jesús, dice Pablo, que desciende, volvemos a hablar de introspección, de recogimiento, de algo que tiene que ver con interior. En este caso lo que hace es que desciende a dimensiones de vida que son más densas que la nuestra. No es el infierno, no es el infierno, porque hay gente que dice el infierno, no, el infierno tiene que ver con la transición del ser humano de una vida a otra, el famoso tránsito, purgatorio, infierno. No, el término que realmente se utiliza, yéndonos a fuentes originales, es el tártaro. Jesús desciende al tártaro. El tártaro, que es una dimensión muy densa que está por debajo de esta desde el punto de vista de frecuencia vibracional, y donde se dicen que hay seres espirituales involutivos, ángeles caídos, que no es que hayan caído a esta, como se nos narra que hay ángeles caídos en esta dimensión, sino que han caído más todavía. Es decir, su descenso vibracional ha sido mayor todavía. Y allí es donde va Cristo Jesús. Y dice la primera carta de Pedro, con palabras literales traducidas al castellano, que él baja a ese tártaro, que baja a esa vibración tan densa, a darle allí a los seres espirituales involutivos que hay allí, a darles un mensaje, a darles un mensaje. A partir de ahí, Aurelio, todos son ya especulaciones. ¿Qué mensaje le dio? No se sabe nada. Por mucho que Lola y yo hemos estudiado, hemos barajado distintos autores que son para nosotros de fundamento, no hay manera, no hay pista para saber qué mensaje. Hay algún autor que dice que fue para darle como una especie de proclamación de victoria, no como para decir, mira, lo crístico ha llegado a la tierra, lo crístico ha vencido la propia tentación de Satanás, ha sido capaz de llevar al final, ¿no? Como la meta plena de lo que se quería, y está conseguido, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión que yo tengo que poner en muchos interrogantes. Lo que sí me interesa destacar es que hay un descenso, hay un meterse hacia adentro, un meterse hacia adentro. Y eso es lo que nos solemos encontrar con el número 40, Aurelio, un meterse, un recogimiento. Está en las meditaciones, en el retiro en el desierto, y está, desde luego, en ese recogimiento obligado por las circunstancias de la naturaleza a las que vive Noé. Bien, para ir terminando, lo mencionaste al principio, hablaste de la familia, así un poco de paso, y quiero quedarme con esto porque, por un lado, como has dicho, 3 hijos, una mujer que prácticamente ya se cuenta poco y nada. No es raro en los relatos bíblicos que la mujer, salvo excepciones, adquiera un protagonismo especial, siempre es más lo masculino que lo femenino, en términos generales me refiero, no vamos a generalizar. Y pasa algo que cuando ya todo terminó y descienden del arca, y bueno, de hecho, Noé se convierte en el primer agricultor, ¿no? Se dedica especialmente a la plantación, entre otras cosas, al vino, y claro, al probarlo, se embriaga y queda desnudo en medio de la tienda. Y claro, Cam lo ve a su padre, un poco lo toma a burla, y Noé un poco que lo castiga, le dice que va a ser esclavo de la estirpe de su hermano, Sem, los semitas, y de ahí el tronco del cual va a surgir el pueblo de Israel, etcétera. Nace la reivindicación histórica del derecho a la tierra de Canaán, la actual Palestina. Pero todo esto, desde el punto de vista de lo familiar y lo arquetípico, ¿representa algo más? Claro que sí, Aurelio, claro que representa algo más. Para ir por partes,
desde el punto de vista más espiritual. Hemos venido compartiendo que Noé tuvo 3 hijos. Ya han aparecido los nombres de los 3. Yo hice mención a Jared o Jafet, depende cómo lo queramos pronunciar, y tú has hecho referencia a Sem y a Cam. Bien. Sem y Cam están ahí, pero no se nos olvide Jafet o Jared. Cuando hacía mención a los años, el de los 3 hijos que más años vive es precisamente Jared, que vive, como antes recordaba, 962 años. Sin embargo, los protagonistas, que tú muy bien lo has puesto como protagonista porque lo son, Cam, que es castigado por el padre, que se le dice que va a ser esclavo del otro hermano que es Sem, de lo que viene el tema de Semita. Estos 2 hermanos, por decirlo de una forma muy directa y muy coloquial, son de menor nivel espiritual que Jared o Jafet. Son de menor nivel espiritual. De ahí precisamente, como antes compartía, lo espiritual tiene que ver también con lo etérico y a partir de ahí con lo físico, con todo lo que ello conlleva. Entonces, precisamente por ello, ese dato que nos dan sobre quién alcanza esa longevidad pone también de manifiesto que el anciano, en el sentido de sabiduría, es precisamente el hermano que tiene menos protagonismo a partir de entonces. Lo que quiero decir con esto es que da la sensación que cuando la nueva humanidad se pone en marcha, tras el diluvio, hay como un bajón, si hubiera sido Jared la bandera visible, hubiera significado otra cosa. Pero precisamente al no estar ni siquiera él en medio de esta especie de disputa que aparece ahí y que tú acabas de relatar, yo lo percibo como que a partir de ese pase, en ese arranque de la quinta humanidad, hay como un bajón que, bueno, nos va llevando después a esta quinta humanidad con todo lo que ha traído consigo, que se puede ser valorado de muchas maneras, pero que, entre otras cosas, hace posible en un momento concreto la encarnación de lo crístico con todo lo que ello conlleva como rescate, además, al que antes hacía referencia. Eso por una parte. Pero después hay otro tema que es muy interesante, y en esto la antropología nos da muchas pistas. Es la figura de agricultor, Aurelio, enormemente importante. Porque cuando se estudia la evolución antropológica de esta humanidad, que es la que estudia la antropología al uso, porque no se va a otras humanidades, cuando se estudia la evolución antropológica de esta humanidad, hay un momento concreto en el que empiezan los conflictos y las confrontaciones y los enfrentamientos, donde empiezan las ocupaciones de tierra, donde empiezan, entre comillas, las guerras, al principio menores y poco a poco mayores. Ese tipo de guerras, cuando se estudia antropológicamente, ¿dónde tiene su origen? Pues tiene su origen en un hecho que per se es inocente y que es maravilloso, pero que mira por dónde va a tener implicaciones económico-política-bélicas, que es la agricultura, precisamente la agricultura. El ser humano descubre la agricultura es excelente, permite muchas cosas, pero claro, va dando también la idea de propiedad y la idea de pertenencia. Y a partir de ahí hay tierras mejores y hay tierras peores. Y a partir de ahí hay gente que se conforma con la tierra que tiene, pero hay gente que quiere tener más tierra que la que tiene. Y eso va originando una dinámica antropológica en la humanidad que está en la fuente de tantos conflictos que se fueron poco a poco haciendo cuerpo y que fueron poco a poco madurando en la humanidad actual. Con lo que, por supuesto, que cuando Noé se convierte en el primer agricultor, él es inocente, él hace eso desde un punto de vista de supervivencia. Pero se nos da una pista muy importante. En la quinta humanidad, esa humanidad descubre, entre comillas, la agricultura. Al principio de la misma, la agricultura se hace presente y la agricultura, nos dice la antropología, que a la larga se convierte en un factor de disputa y en la fuente de egocentrismo, de egoísmo y de conflictos bélicos que poco a poco han ido instaurándose en el inconsciente colectivo de la humanidad hasta dar lugar a todo lo que ha dado lugar. Bien, conclusión. Bueno, también dijiste esto de la presencia de la figura de Noé en otras tradiciones, pero ¿por qué tendríamos que prestarle atención en este contexto actual? ¿Qué nos está diciendo la historia de Noé, el relato? ¿Por qué poner el foco en él,
tal como nos dimos cuenta en aquella charla previa a tu conferencia aquí en Valencia. Y cierro el círculo. Bien, efectivamente la figura de Noé, con otros nombres, aparece en distintas culturas. Lo hemos compartido ya. El diluvio universal, Aurelio, no es que aparezca en diversas culturas, es que aparece en muchísimas culturas. Por ejemplo, a los más interesados los llamo algo tan simple como a través de Internet entrar en Wikipedia y poner diluvio universal. Y Wikipedia hace un buen resumen de la enorme cantidad de culturas y de tradiciones que hacen referencia al gran diluvio, que no son solamente tradiciones del Oriente Medio, es que no lo encontramos en América del Norte, en América del Sur, lo encontramos totalmente esparcido a lo largo de todo el planeta. Es muy curioso. La figura de Noé es verdad que está en algunas tradiciones, pero el diluvio universal se encuentra en muchísimas, en un número muy elevado de tradiciones. A partir de ahí, todo lo que estamos compartiendo, hemos estado hablando de la humanidad atlante, de la transición a una quinta humanidad, hemos hablado del final de los tiempos, de una generación humana en esta quinta humanidad que va a dar lugar, palabras de Cristo Jesús, a una nueva humanidad. Bien, en ese contexto también hemos compartido que Cristo Jesús no se muerde la lengua, sino todo lo contrario, a la hora de decirnos cómo serán esos tiempos finales. Está ahí el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, pero hay otro, está también en los otros evangelios y aparece también, por supuesto, en determinadas informaciones que nos dan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y de otros apóstoles, está el Apocalipsis. Hay una enorme cantidad de detalles sobre lo que ocurrirá y cuáles deben ser las señales a las que estemos atentos cuando llegue ese final de los tiempos de esta generación humana. A mi entender, esas señales, cuando las observamos con un poquito de objetividad, nos llevan a la conclusión de que ya han comenzado ese final de los tiempos de esta generación humana. Yo creo que es bastante evidente si atendemos a las enseñanzas que hace Cristo Jesús. Pues bien, en ese contexto, y lo tengo aquí por delante, Aurelio, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo a partir del 26, se dice, en los días del Hijo del Hombre, los días del Hijo del Hombre tienen que ver con esa presencia de lo crístico, lo que algunos cristianos denominan la segunda venida de Jesús, que va ligado al fenómeno del corte o cortamiento, va ligado a la parusía, es la presencia crística que con ese removimiento de la madre tierra provoca el surgimiento de la nueva humanidad. Pues bien, en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. A mí estas palabras del Evangelio de Lucas en particular, la primera vez que accedí a ellas con discernimiento, porque me imagino que habría accedido muchas veces a ella, pero sin discernimiento, la verdad es que me conmovieron. Me conmovieron no solamente mirando a los demás, sino mirando a mí mismo, Aurelio, mirando a mí mismo. Es decir, puede ser que estemos viviendo el final de los tiempos anunciados por Cristo Jesús de una generación humana y que efectivamente estemos como en aquellos tiempos que se nos dice aquí, como en los tiempos de Noé, es decir, comiendo, bebiendo, entre comillas, casándonos. Hombre, y no es que comer, beber o casarte sea ni bueno ni malo, pero lo que quiere decir es que se trata de una humanidad entretenida, una humanidad distraída, una humanidad que tiene la cabeza en lo que lo tiene y que ni se le pasa por la cabeza el hecho de que pueda estar delante de algo tan enormemente trascendente como el final de una generación humana y la aparición de una nueva generación. Creo que, por tanto, este es un mensaje, esto de que sucederá como en tiempos de Noé, en el tránsito de esta generación humana a la próxima. Creo que esto lo debemos tener presente, pero no como solemos hacer para mirar a los otros y señalar a los demás, sino también para reflexionarlo y señalarnos a nosotros mismos y ser conscientes de que posiblemente haya llegado ya el momento de un compromiso con lo que somos para transformarnos en lo que corresponde que seamos en estos momentos históricos, que seamos semillas de la nueva humanidad, sacando lo mejor de nosotros mismos y poniéndolo al servicio de los demás. Bien, por mi parte,
No tengo nada más que decir porque creo que le hemos sacado bastante jugo esencial a este relato bíblico. Yo, por mi parte, nada más que agregar. ¿Tú qué dirías, Emilio? E igualmente, Aurelio, creo que en esta horita de compartir le hemos sacado bastante jugo y hemos dado material ahí que, como tú y yo solemos hacer, le pedimos a las personas que tengan la deferencia de ver este vídeo, que no se queden, ¿no?, en simplemente en ver el vídeo, sino que aquí han aparecido muchos elementos que entendemos que deben ser objeto de pasarlo por el tamiz de cada uno mismo y de propiciar el discernimiento y la introspección. Así que animo a las personas que se acercan a este vídeo, que hayan llegado hasta aquí, es decir, hasta el final, que utilicen el discernimiento y que le saquen jugo en la medida en que consideren oportuno a las cuestiones que hemos ido poniendo sobre la mesa. Dicho está. Nos quedamos pensando, me has contado muchas cosas sobre las cuales algunas conocía, otras que no, pero lo fundamental es esto, pasarlo por la experiencia personal y no quedarse en el ámbito de la mente, sino en la acción. Muchas gracias, Emilio, nuevamente, y nos veremos en una próxima oportunidad, así espero. Y paciencia con los vídeos de la última conferencia tuya, que hemos decidido fragmentarla y darla en capítulos para que la gente justamente lo pueda masticar, que lo pueda procesar, en fin, que no es algo como para ocupar 1 hora y media, dos horas y media y nada más, sino pasar a la acción. Muchas gracias, Emilio, Por y supuesto. muchas gracias a los amigos que nos están viendo, con la promesa de volver aquí a las entrevistas de Tú Mismo. Hasta la próxima. Gracias.